Unos meses antes de que el presidente Boyka Packer falleciera, los líderes del sacerdocio y de las auxiliares tuvimos la valiosa oportunidad de que se dirigiera a nosotros. No he dejado de pensar en lo que dijo. Contó que había examinado su pasado, buscando pruebas de los pecados que había cometido y de los que se había arrepentido. Y no había encontrado absolutamente nada, porque testificó que mediante el sacrificio expiatorio de nuestro amado Salvador, los pecados habían desaparecido como si nunca hubiesen ocurrido. El presidente Packer nos encargó que como líderes testifiquemos que esto es verdad para todo el que se arrepiente sinceramente. Sé de un hombre que cometió transgresiones morales hace varios años. Durante un tiempo se avergonzaba y preocupaba hablar con su esposa y líderes del sacerdocio. Deseaba arrepentirse. Dijo que estaba dispuesto a renunciar a su propia salvación eterna en lugar de someter a la esposa y los hijos a la tristeza, vergüenza u otras consecuencias que podrían ocasionar su confesión. Cuando hemos pecado, Satanás trata de convencernos de que lo más noble es proteger a los demás de los estragos que causaría si se conocieran nuestros pecados, incluso confesar al obispo, que puede bendecir nuestra vida mediante las llaves del sacerdocio como juez común en Israel. Sin embargo, la verdad es que lo más noble y cristiano que podemos hacer es confesar y arrepentirnos. Ese es el gran plan de redención del Padre Celestial. Por fin confesó sus pecados a su esposa y a los líderes de la iglesia, expresando profundo remordimiento. Aunque fue lo más difícil que jamás había hecho, sintió alivio, paz y gratitud por el Salvador. Y el saber que el Señor le estaba quitando el gran peso que llevaba y que Él lo sostenía le causó un gozo indescriptible, sin importar el resultado ni su futuro. Había tenido la seguridad de que su compañera y sus hijos quedarían destrozados. Y así fue. Que se tomarían medidas disciplinarias y que sería relevado de su llamamiento. Por supuesto que esto pasó. Estaba seguro de que su esposa se sentiría abatida, lastimada y enojada. Y estaba convencido de que ella lo dejaría y se llevaría a los niños, pero no lo hizo. A veces las transgresiones graves conducen al divorcio y según las circunstancias podría ser necesario. Sin embargo, para el asombro de ese hombre, su esposa lo apoyó y se dedicó a ayudarlo de todas las formas habidas y por haber. Con el tiempo, logró perdonarlo completamente. Ella había experimentado el poder sanador de la expiación del Salvador. Ese matrimonio y sus 3 hijos siguen firmes y fieles. Ellos prestan servicio en el templo y tienen un maravilloso matrimonio lleno de amor. La firmeza del testimonio de ese hombre, su amor y gratitud por el Salvador son más que evidentes. Cuando prestaba servicio junto a mi esposo cuando él presidió una misión, fuimos al aeropuerto porque llegaba un gran número de misioneros. Un joven en particular me llamó la atención. Parecía triste, agobiado y quizá hasta turbado. Esa tarde lo observamos con atención. Al llegar la noche, el joven confesó algo que debió haber confesado antes y sus líderes decidieron que debería regresar a casa. Aunque nos sentimos tristes de que hubiera sido deshonesto y nos hubiese arrepentido antes de llegar a la misión, camino al aeropuerto, lo elogiamos con sinceridad y con amor por tener la valentía de revelar lo acontecido y le prometimos mantenernos en contacto. Ese joven fue bendecido con padres maravillosos, excelentes líderes del sacerdocio y un barrio amoroso que lo apoyó. Después de un año de esforzarse para arrepentirse por completo y participar de la expiación del Salvador, pudo volver a nuestra misión. Me resulta difícil explicar los sentimientos de gozo que experimentamos al recoger a este joven. Estaba lleno del Espíritu, feliz, con confianza en el Señor
y deseoso de cumplir una fiel misión. Llegó a ser un misionero excepcional. Y tiempo después, mi esposo y yo tuvimos el privilegio de asistir a su sellamiento en el templo. Por lo contrario, se de una misionera que, consciente de que el pecado que había cometido antes de la misión y el cual no había confesado, seguramente sería la causa de que le enviaran a casa. Hizo planes para esforzarse extremadamente durante la misión y confesarlo al presidente unos días antes de terminar su misión. Ella no había experimentado la tristeza según Dios y trató de evadir el plan que nuestro amoroso Salvador nos ha brindado. Durante nuestra misión, una vez acompañé a mi esposo a la entrevista bautismal de un hombre. Mientras él realizaba la entrevista, yo esperé afuera con las misioneras que le habían enseñado. Al terminar, mi esposo informó a las misioneras que el hombre podría bautizarse. Esa maravillosa persona no dejaba de llorar mientras explicaba que estaba seguro de que los pecados que había cometido no le iban a permitir bautizarse. Pocas veces he sido testigo de gozo y felicidad, como los que vi ese día cuando salía de la oscuridad un hombre hacia la luz. El elder Tad Christofferson testificó: con fe en nuestro misericordioso Redentor y su poder, lo que puede ser desesperanza se convierte en esperanza. El corazón y los deseos de la persona cambian. Y el pecado que antes era atractivo es cada vez más abominable. Sea cual sea el costo del arrepentimiento, se consume con el gozo del perdón. Esa experiencia me recuerda a Enos, el libro de Mormón, quien clamó al Señor con potente oración, y luego oyó una voz que decía: Enos, tus pecados te son perdonados. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expulsada. Y dije yo: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo: por tu fe en Cristo. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Mientras preparaba este discurso, quería saber la forma en que nuestros nietos entienden el arrepentimiento y qué sienten por el Salvador. Así que pedí a nuestros hijos que les hicieran las siguientes preguntas. Me conmovieron mucho las respuestas de nuestros nietos. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando le pegas a alguien, puedes pedirle perdón y ayudarle a levantarse. Otro dijo: siento al Señor, siento su cariño, y el mal sentimiento se va. ¿Qué sientes por Jesús y el Padre Celestial cuando te arrepientes? Bueno, siento que Jesús cree que valió la pena hacer la expiación y que Él está feliz de que podamos volver a vivir otra vez con Él. ¿Por qué quieren Jesús y el Padre Celestial que se arrepientan? Una de mis nietas adolescentes dijo: porque me aman. Para progresar y llegar a ser como ellos, debemos arrepentirnos. Además, deseo tener el Espíritu conmigo. Debemos arrepentirnos a diario para tener su maravillosa compañía. Nunca sabré cómo agradecerles. Cuando Britney, de 4 años, escuchó las preguntas, dijo: no lo sé, papi. Enséñame. En una conferencia general pasada, el elder Holland declaró: por más tarde que piensen que hayan llegado, por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Cuánto deseo que cada uno de mis hijos, nietos, y cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, sientan el gozo y la cercanía al Padre Celestial y a nuestro Salvador a medida que nos arrepentimos diariamente. Cada hijo responsable del Padre Celestial necesita arrepentimiento.
¿De qué pecados debemos arrepentirnos? ¿Qué nos están deteniendo? ¿De qué manera debemos mejorar? Yo sé, como el presidente Packer lo experimentó y testificó, que cuando nos arrepentimos sinceramente, nuestros pecados en verdad desaparecen y no dejan rastro. Yo misma he sentido gozo, alivio, amor y la confianza ante el Señor al arrepentirme sinceramente. Para mí, los milagros más grandes de esta vida no son partir el Mar Rojo, mover montañas, ni siquiera sanar el cuerpo. El milagro más grande que ocurre cuando acudimos con humildad al Padre Celestial y rogamos fervientemente en oración ser perdonados, y luego se nos limpia de esos pecados por medio del sacrificio expiatorio del Salvador. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.